Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ya nos está dando una alerta el Señor de no hacer las cosas correctamente o propiamente. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Eso tiene que ser deshecho, destruido. No es agradable delante de Dios que haya cualquiera de esas cosas. Versículo 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Está hablando de hacerlo de una manera impropia, inadecuada. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El pasaje común y básico que tomamos siempre para meditar en este tema es este pasaje encontrado en 1 Corintios 11:23, donde el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y agrega: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces aquí nos da el mandato, la ordenanza en estos versículos acerca de lo establecido por el Señor, que participemos de este acto, de esta celebración, de lo que es la Santa Cena, recordando el sacrificio del Señor. Algo hermoso, algo que nos debe de conectar más con el Señor, algo que nos debe de refrescar la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Algo que no debemos de tomar a la ligera como algo superficial, sino como algo sagrado, algo precioso, algo especial, porque nos anuncia, nos habla del sacrificio de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Amén. Sin embargo, el contexto de estos textos que leímos en estos momentos nos hablan de el hacer o practicar incorrectamente esta celebración, y nos marca algunos puntos muy resaltantes, como dice el versículo 17. Dice: no, en esto dice:
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces habla de una manera equivocada, errada, de hacer las cosas. Y cuando las hacemos equivocadamente, dice: no los alabo en esto, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Entonces tenemos que congregarnos para lo peor y no para... Tenemos que congregarnos para lo mejor y no para lo peor. Siguientemente miramos que el versículo 20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque hay contenciones, hay disensiones, hay menosprecios, hay tanta cosa negativa cuando están aparentemente celebrando un acto tan sublime. Entonces dice Dios: busquen estar unánimes, en un mismo sentir, en un amor mutuo, en los unos para con los otros. Busquen estar en paz, busquen esa armonía especial para que aquello sea un acto sublime, hermoso, maravilloso delante de Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Podríamos decir, no es comer la cena del Señor correctamente, porque lo hacían desordenadamente. En este caso, al comer unos se adelantaban, otros lo hacían antes, otros después, unos tenían hambre, otros se embriagaban. Había una serie de desorden en aquel lugar. Y el versículo 22 agrega: pues que no tenéis casas en que podáis comer o beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entonces va marcando los puntos negativos que se practicaban. Y en el versículo 27 entra más directo: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces habla de analizarnos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y vienen las consecuencias de lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces hay consecuencias como resultado de participar incorrectamente de la cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No significa que todas las personas que están enfermas es porque están participando incorrectamente de la cena del Señor. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero sí está diciendo que hay personas que por no tomar la seriedad, no hacer las cosas con la seriedad que Dios quiere que se haga, se termina con problemas espirituales, se termina con debilidad, se termina prácticamente con muchos problemas en diferentes aspectos. Y es de lo que Dios quiere evitar que llegue a nuestra vida. Quiere que haya un desarrollo sano, una bendición genuina y auténtica para nuestras vidas de una manera muy especial. Resumiendo lo que dice la palabra del Señor en estos pasajes que hemos leído, lo resumo de esta manera: Dios quiere que aprendamos a honrar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Quiere que aprendamos a honrarlo, y lo honramos de muchas maneras, de muchas formas, en muchas áreas. Y una de las maneras que honramos el sacrificio del Señor es al participar de esta celebración. Estamos declarando: Señor Jesús, creemos en tu sacrificio. Señor Jesús, declaramos que lo que hiciste no fue en vano, fue algo glorioso para nuestro beneficio, y vamos a obtener el beneficio de ese glorioso sacrificio. No vamos a dejar ese glorioso sacrificio del Señor como algo sin méritos, como algo sin valor, como algo sin importancia, sino que vamos a tomar ese sacrificio del Señor y entender que si nosotros honramos ese sacrificio como Dios quiere que lo honremos, habrá bendiciones gloriosas y maravillosas derramándose sobre nuestras vidas de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa tarde. Bendito su nombre. Esto es lo que hablaba el Señor a mi corazón cuando yo meditaba en este tema. Sentía estas palabras muy fuertes de parte de Dios sobre mi vida, sobre mi corazón. El Señor hablándome, mostrándome esto,
De la manera como yo honro, o sea, como nosotros honramos el sacrificio de Cristo, determina la bendición que obtendremos de Él. Si será un simple ritual insignificante, si será un acto que simplemente será una tradición y una costumbre que hacemos, o será algo sublime y hermoso que nosotros realicemos con un acto de fe maravilloso y que realmente lo apreciemos y lo valoremos como Dios lo estableció, entonces habrá una bendición gloriosa que recibiremos de parte de Dios. Entre más honramos el sacrificio del Señor, más bendición, más beneficios recibimos de parte de Dios. Recuerde que el Señor habla allá en el Salmo 103 y dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Y agrega: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay beneficios, hay bendiciones al bendecir el nombre del Señor. Y cuando levantamos esta copa y este pan, estamos bendiciendo el nombre del Señor, estamos bendiciendo el sacrificio de Jesús, estamos proclamando la obra redentora de nuestro Salvador, estamos levantándola en alto. El Señor Jesús dijo: si el Hijo de Dios fuere levantado, atraerá a todos los hombres a Él. En otro pasaje dijo: como Moisés levantó la serpiente, aquella serpiente de bronce, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aleluya. Entonces Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué hacía con aquella serpiente? La Biblia dice que la gente que estaba enferma, que había sido mordida por serpientes, que estaba muriendo, que estaba, si usted quiere, desanimada con diferentes situaciones, ahora para nosotros esa mordidura de serpiente representa ataduras, estorbos, cargas, limitaciones, representa enfermedades, representa todo lo que usted quiera que está estorbando, afectando su vida física, su vida moral, su vida espiritual. Y dice la palabra que cuando Moisés levantaba aquella serpiente de bronce, le decía al pueblo: miren a la serpiente de bronce, y cuando miren a ella serán sanados. Aleluya. Y cuando miraban a aquella serpiente eran sanados de todo peligro, de todo problema, porque ponían su fe en aquella serpiente que era un símbolo, ya representaba, ya hablaba de Cristo Jesús. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente fue maldecida y Cristo llevaría nuestra maldición. ¿Por qué de bronce? Porque Cristo, el bronce representaba juicio, y Cristo llevó el juicio que nos correspondía a nosotros y la puso en una asta. Esa asta representaba el madero donde Cristo fue clavado por nosotros. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hoy no levantamos la serpiente en el desierto. Ese simbolismo fue para el pueblo de Israel en el desierto. Hoy levantamos la copa, el pan, en forma simbólica, diciendo: este es el cuerpo, esta es la sangre de Jesús mi Salvador. Es el precio de la redención, es el precio de mi perdón, es el precio de mi bendición, es el precio de lo que yo necesito, es el precio de mi liberación, de mi restauración. Levanto aquella serpiente, ya no como Moisés la serpiente, ahora levanto la copa del Señor, levanto ese pan, declarando como Moisés declaró sobre el simbolismo de la serpiente, que había bendición, que había sanidad, que había restauración, que había algo hermoso cuando miraban aquella serpiente. Hoy no mires a la serpiente de bronce. Repito, ese simbolismo quedó atrás, quedó para el pueblo de Israel, pero hoy miramos a la realidad. Hoy miramos a Cristo Jesús, quien llevó verdaderamente nuestro juicio, nuestro pecado, nuestra maldad, y levantamos el simbolismo que lo representa, que representa su sacrificio. Entonces, cuando levanto, repito, la copa, cuando levanto el pan, que representa el cuerpo de Cristo, que representa
representa la sangre de Cristo, anuncio, proclamo, enaltezco, glorifico el nombre del Señor por ese sublime sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entre más honra le doy a ese sacrificio, y entre más fe deposito en ese sacrificio, extraigo mayor bendición. Llega mayor bendición y beneficio sobre mi vida. Obtengo un beneficio glorioso, a diferencia de cuando simplemente digo, este pedazo de pan, este poquito de jugo de uva, ¿de qué me va a servir? O simplemente me lo tomo porque todos se lo toman, lo hago porque todos lo hacen. Eso es lo incorrecto. Lo correcto es entender que el participar de la cena del Señor es un momento de exaltación, es un momento de levantar, es un momento de glorificar, de agradecer, de bendecir el nombre del Señor por lo que Él hizo por nosotros, aleluya. De no tomar en poco lo que Él hizo, sino de decir, Señor, gracias, gracias una vez más por esta maravilla que hiciste, por esta obra redentora tan hermosa. Gracias. No me permitas, Señor, tomar en poco tu sacrificio, tomar en poco lo que has hecho. Quiero que siempre sea algo de grande estima en mi corazón. Entonces, por eso le decía, esto es lo que Dios hablaba a mi corazón de una manera muy directa el día de ayer, muy especial. De la manera como yo honro el sacrificio de Cristo, determinará la bendición que obtengo de Él. Si lo veo como cualquier cosa, no servirá de nada, no me causará ningún beneficio, no obtendré ningún beneficio. Pero cuando aprendo a honrarlo, a respetarlo, a levantarlo, Moisés levantó la serpiente de bronce, nosotros levantamos el sacrificio de Jesús en alto. ¿Qué significa levantarlo? Levantarlo significa enaltecerlo, glorificarlo, honrarlo, amarlo, declarar bendición, bendecir a Dios por esa obra maravillosa y gloriosa a través de la cual trajo la redención a nuestra vida. Entonces levantamos el nombre del Señor. La Biblia dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Señor, levantarte, exaltarte, engrandecerte. En este tiempo, en esta tarde, venimos engrandeciendo la obra redentora de nuestro Señor. La obra redentora de nuestro Salvador es a lo que Él nos invita cuando participamos del pan, cuando participamos del vino, a engrandecer, a levantar. Entre tú más levantas el sacrificio de Jesús, entre tú más honras el sacrificio de Jesús, entre tú más glorificas a Dios por lo que Él ha hecho a través de ese sacrificio, es como más te conectas con Dios. Es como los beneficios de ese sacrificio comienzan a fluir, comienzan a manifestarse, comienzan a trabajar, comienzan a experimentarse en nuestra vida, porque levantamos el nombre del Señor en alto. En este caso, el sacrificio del Señor muy en alto. Y entre más en alto lo levantas, o sea, entre más lo exaltas, entre más lo enalteces, entre más lo glorificas, entre más lo honras, entonces más bendición vendrá sobre tu vida. Pero una de las carencias que hay en el pueblo de Dios, y no me refiero solamente aquí a esta iglesia, sino en general en el cristianismo, es de que en muchos lugares esta práctica es un simple ritual, como lo era en la iglesia popular. Simplemente es día de participar de esto. En veces no se sabe ni lo que se hace, ni por qué se hace, y simplemente es algo que se hace por hacerse, y no hay un entendimiento real. En veces hay supersticiones, en veces hay conceptos equivocados, pero no se está haciendo lo que el Señor quiere que se haga. Y una de las primeras cosas es honrar su sacrificio. El honrar significa agradecer, agradar, exaltar, levantar muy en alto. Por eso uno de los mejores ejemplos que le pongo es el de Moisés levantando aquella serpiente de bronce. Entre más Moisés levantaba aquella serpiente de bronce, la gente miraba, y la gente al mirar entonces ponía su mirada en aquella serpiente de bronce, y de repente sobrenaturalmente era sanada, era bendecida, era restaurada.
Dios eso mismo quiere que haga en nuestras vidas. Dios quiere bendecir nuestra vida. El propósito de participar de esta cena es obtener mayor bendición de Dios. Es no olvidar los beneficios de Dios, pero primeramente agradecer, glorificar, enaltecer, levantar muy en alto el nombre poderoso del Rey de la Gloria en nuestras vidas. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa tarde. Avanzamos entonces y vamos a ir mirando diferentes aspectos de lo que es honrar el sacrificio de nuestro Dios. Entre más nosotros conocemos de Dios, nos alegramos y nos gozamos y nos sentimos privilegiados. Pero el conocimiento de Dios, de Cristo, el Verbo, la palabra de Dios, la palabra encarnada, nuestro conocimiento sin un compromiso y sin un cumplimiento es una falta de honra delante de Dios. ¿Qué significa esto? O sea, nuestro conocimiento, el conocer de Dios, el conocer aún la palabra de Dios, pero sin un compromiso con esa palabra, sin un cumplimiento de esa palabra, de nada nos sirve. Menospreciamos la palabra, menospreciamos, no honramos a Dios, no honramos a Cristo, no honramos el verbo de Dios. La palabra de Dios, la Biblia dice que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Entonces el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Por él todas las cosas que hay fueron hechas, y sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nos habla de todo el contexto de lo que realmente es el Señor, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando honramos la palabra de Dios, honramos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo honramos de una manera hermosa y gloriosa. Entonces, la honra comienza primeramente hacia el Señor, hacia el sacrificio. Primeramente les compartí el primer punto, que es el enaltecer, glorificar, exaltar, bendecir a Dios por ese glorioso sacrificio que representa el pan y el vino, por esa obra redentora en la cruz del Calvario. Poder hacer eso primeramente, pero segundamente, no es solamente honrarlo, engrandeciéndolo y glorificándolo y bendiciéndolo. Esa es la primera manera. Pero la segunda manera es como estamos mirando acá, con lo que es un compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso con la palabra de Dios. La palabra que cada día escuchamos, oímos, que cada día leemos, que cada día aprendemos, que cada día Dios nos habla y nosotros testificamos muchas veces: Dios me habló en esta área, me habló en esta otra, me habló de esta manera, me habló de esta otra manera. Entonces, cuando Dios trata con nosotros y nos habla, que esa palabra que llega a nuestro corazón sea una palabra no solamente de un mero conocimiento, sino de un compromiso con Dios, con la palabra, un compromiso, y segundamente un cumplimiento. Si tomáramos estos dos puntos, compromiso y cumplimiento, que nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra determinación en la vida, en el caminar, sea: Señor, de todo lo que me hables, de todo lo que aprenda, de todo lo que conozca de ti, Señor, de todo lo que eres tú, Señor, quiero que dos cosas rijan mi vida, Señor. Quiero un compromiso con tu palabra y quiero proponerme, determinar, darle cumplimiento a tu palabra en mi vida. Esa es la mayor forma de enaltecer, de engrandecer, de glorificar el nombre sublime del Señor. Cuando hay pueblo con compromiso, cuando hay pueblo que determina darle cumplimiento a su vida, cumplimiento a la palabra de Dios en su vida. ¿Sí me explico? En ocasiones no podemos controlar la vida de los que nos rodean.
la vida del esposo, de la esposa, de los hijos, la vida de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo. Y en veces uno se frustra porque uno quisiera controlar, cambiar a medio mundo por diferentes razones, pero uno no puede. La manera en la que siempre debe de comenzar es el compromiso personal. Señor, me hablaste. Señor, no quiero tomar livianamente tu palabra. No quiero ser, Señor, oidor olvidadizo. Yo quiero retener esa palabra y quiero sentirme comprometido con lo que me has hablado. Cuando tú tomas esa actitud, Dios dice: este es un hombre que me quiere honrar. Esta es una mujer que ha determinado honrarme en su vida. Este es un hombre que se está preparando para que yo lo bendiga antes de que él me pida que lo bendiga. Yo ya lo habré bendecido y lo continuaré bendiciendo, porque es un hombre de compromiso. Es un hombre que toma en serio mi palabra, que quiere honrar mi palabra, que quiere realmente tener un compromiso conmigo. No solamente un beneficio, sino un compromiso. La mayoría de cristianismo en este tiempo, usted lo escucha por la televisión, por la radio, diferentes lugares. Lo que se habla más que todo es el beneficio, el beneficio. Ven a Cristo y Él te quiere bendecir aquí, y da esto y dar lo otro, y dar tu casa y dar el carro y darle aquí, y quitarte tus problemas y etcétera, etcétera. Y muchas veces no funciona. Es una promoción barata, por así decirlo, del verdadero evangelio. El verdadero evangelio comienza con un compromiso con Dios, con esa palabra, y una determinación de darle un cumplimiento. Señor, quiero determinar, quiero proponerme, Señor, poner en obra esta palabra que me has hablado, esta otra palabra que he leído y que he aprendido, esto otro que he entendido. No te digo que pongas por obra toda la Biblia, pero lo que Dios nos permite entender, lo que Dios nos permite conocer, asimilar, es lo primero. Si comenzáramos con eso, simplemente, hermano, yo le aseguro que seríamos personas tremendamente bendecidas, porque estaríamos honrando de una manera gloriosa la palabra de Dios, el verbo de Dios. Estaríamos honrándolo de una manera maravillosa. Y eso trae bendición a nuestra vida. Trae grande bendición. Pero la falta de compromiso, la falta de cumplimiento, es una falta de honra delante del Señor. O sea, es tomar las cosas ligeramente, superficialmente. Es terminar en una religión más. Es perder la relación genuina con Dios y terminar con algo, como decía, promoción de un evangelio superficial, de un evangelio barato. Entonces, ¿qué tan real es para ti el sacrificio de Cristo? ¿Qué tan auténtico, qué tan genuino es aquello? ¿Qué tanto asimilas, valoras y agradeces a Cristo por lo que hizo por ti? ¿Qué tan en verdad agradecidos estamos con Él? ¿Qué tanto valoramos aquella obra redentora? Eso es lo que decía el apóstol Pablo cuando decía: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Analícese cada uno a sí mismo. Examínese qué es para nosotros realmente Cristo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Solamente significa un beneficio o también significa un compromiso y una determinación de cumplir, de proponernos, de anhelar cumplir lo más que podamos su palabra para ser bendecidos en su plan, en su propósito, de una manera especial? Avancemos en nuestro tema. Hebreos capítulo 13, versículo 15, y continuamos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando hablamos de ofrecer a Dios siempre por medio de Jesucristo, esto es, dice, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Veamos algunos aspectos de esto. Esto es algo que yo no lo había alcanzado a asimilar de la manera como Dios me lo mostraba recientemente. Y es lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza.
¿Qué es el sacrificio de alabanza? Segundo, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? ¿Y qué es el fruto de labios que confiesa su nombre? Estamos hablando de maneras de engrandecer, de exaltar, de glorificar el nombre del Señor. Estamos hablando de maneras de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de poder levantar el nombre del Señor muy en alto para que lo vean todos los que nos rodean. Hombres, mujeres, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Entre tú más levantas el nombre del Señor en alto, vas a mirar la gloria de Dios, y los que te rodean mirarán la gloria de Dios sobre tu vida de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Somos llamados a hacer eso, a levantar el nombre del Señor en alto, a levantar a Cristo en alto, a levantar el sacrificio del Señor en alto. La primera manera como lo hacemos es como ya entendemos, ofreciendo, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. O sea, lo engrandecemos, lo bendecimos, lo exaltamos, ¿verdad? Fruto de labios que confiese su nombre. Eso es lo más fácil para entender de una manera literal, y hay que hacerlo, por supuesto que es parte del desarrollo. Pero si miramos un poquito más a fondo de este pasaje, veamos, o quiero compartir lo que Dios ponía en mi corazón. El sacrificio de alabanza es más que cantar una canción, ofrecer. Es más que cantar una canción, es ofrecer actos de sacrificio que glorifiquen a Dios. O sea, no podemos dejarlo solamente en algo que nosotros hagamos con nuestros labios, cantando o diciendo: Señor, eres grande, Señor, eres bueno. Vamos todos a enaltecer, a engrandecer, a levantar el nombre del Señor en alto, a levantar a Cristo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Sí, hay que hacerlo con nuestros labios, pero no solamente con nuestros labios, hay que hacerlo con nuestras acciones. Y las acciones, los actos que nos cuestan un sacrificio, son los que más glorifican a Dios, son los que más levantan a Cristo en alto, son los que más proclaman la grandeza del Señor. Los actos que más nos cuestan un sacrificio. Cuando no nos cuesta algo, pues es bonito, es bueno. Pero cuando requieres sacrificarte para hacer aquello que glorifica al Señor, eso es lo que trae algo más hermoso que glorifica a Dios. O sea, los actos de sacrificio que glorifican a Dios. Veámoslo un poquito más ampliamente. El sacrificio de alabanza es algo que nos cuesta hacer. O sea, es algo que cuesta un sacrificio. Por eso dice sacrificio de alabanza. Entre más te cuesta aquello, tiene un valor, un peso más auténtico. Entre menos te cuesta y es algo ligero y superficial, en veces trae simplemente algo más superficial sobre nuestra vida. Entonces el sacrificio de alabanza es algo que nos cuesta. Entre más nos cuesta aquello, es algo más genuino, más auténtico. Por ejemplo, cuando nosotros alabamos, adoramos al Señor, como se dice, cuando todo va bien, pues no cuesta mucho, la verdad, ¿verdad? Porque al fin tengo todo, tengo mi familia, mi salud, mis bienes, mi economía, mi trabajo. Gloria a Dios, alabamos a Dios y lo hacemos, qué bonito, no nos cuesta tanto. Pero cuando pasamos un momento difícil, imagínese el siervo de Dios Job, que perdió todo en un momento, que perdió familia, que perdió bienes, que perdió su salud, que lo perdió todo. Y aquel hombre, cuando lo pierde todo, se queda y dice que recibiremos solamente lo bueno y estaremos contentos solamente cuando todo nos va bien, y cuando nos van las cosas mal no. Dice: no, yo voy a alabar a Dios porque sé que desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje y nada me llevo, que sea el nombre de Dios glorificado. Ese fue un sacrificio de alabanza. Ese fue un sacrificio de alabanza.
Entonces, el estar pasando un momento difícil, ¿verdad? Y a pesar del momento difícil que estoy pasando, aún así todavía darle gloria y alabanza al Rey que vive y permanece para siempre. Ese es un sacrificio de alabanza. Es un sacrificio porque cuesta. Humanamente, carnalmente, cualquiera se desanima mejor, cualquiera toma alguna otra decisión, pero aquel que ama a Dios, aquel que quiere levantar a Dios en las buenas y en las malas, aquel que quiere levantar a Cristo muy en alto, los peores momentos, los momentos más difíciles son el mejor momento, donde Dios se lleva una gloria, una honra maravillosa, porque Él mira que en las buenas y en las malas, ahí está la alabanza, ahí está la adoración, la exaltación al nombre del Señor. Es algo glorioso. Entonces le decía, el sacrificio de alabanza es un sacrificio que cuesta lo que hacemos. Es decir, es hacer algo que nos cuesta. Ese es un sacrificio porque nos cuesta. Lo que no nos cuesta no es sacrificio. Lo que es simplemente superficial, rutina, común, normal, por así decirlo, no nos cuesta. El sacrificio cuesta, siempre ha costado. Por eso se llama sacrificio. Pregúntele a cualquier persona que hace un sacrificio económico, un sacrificio físico, un sacrificio emocional, en el área que sea, cuesta, duele. Por eso se llama sacrificio. Entonces vuelvo a repetir, entre más nos cuesta aquello, es un mayor sacrificio que levanta el nombre del Señor en alto. Y estos sacrificios son tales como los fundamentos de ellos son la obediencia a Dios. Hermanos, el obedecer a Dios cuesta. Digo, el obedecerlo verdaderamente, no superficialmente, ¿verdad? Porque el decir que lo obedece uno y hacerlo ahí de una manera superficial o en cosas simplemente superficiales es una cosa, pero la verdadera obediencia, entre más te encaminas en ese camino, cuesta más. Imagínese usted a Abraham, el obedecer a Dios, ¿verdad? Iba caminando con Dios y Dios le pedía una cosa, le pedía otra, lo llamaba, comenzando con: sal de tu tierra y de tu parentela, deja la casa de tus padres, ven, sígueme, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y dónde está? Tú no te preocupes, yo te enseñaré dónde está, pero tú solo sígueme, camina por fe, crea lo que te estoy diciendo. Ahí va Abraham saliendo, ahí va Abraham obedeciendo. Pero cuando se trató de algo más fuerte, de una bendición más grande, dice que el Señor le dijo: toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, o a quien amas, a quien más amas, y llévamelo a aquel monte que yo te diré, y ofrécemelo ahí en sacrificio. Y Abraham, imagínese usted lo difícil que pudo haber sido para él. Difícil, pero él no se negó a pesar de lo difícil. Fue un sacrificio en todos los aspectos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, en cierto sentido. Y él no se detuvo y fue y lo llevó. Pero dice la palabra que cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo y le dijo: he mirado tu obediencia, mira las estrellas del cielo, si puedes contarlas, cuéntalas, porque así será tu descendencia. Aleluya. Mira la arena del mar y cuéntalas si puedes, porque así será tu descendencia. Lo bendijo de una manera maravillosa. Entonces, la obediencia cuesta, la fidelidad cuesta. Cuando hay opciones de hacer lo malo, cuando hay tentaciones, ser fiel a Dios. Aunque tienes la opción de hacer algo incorrecto y salirte con la tuya a lo mejor, o te dice: nadie te está mirando, nadie lo va a saber. Mira, andas en una área desconocida, aquí nadie te conoce, aquí nadie te ve, pero hay alguien que sí te ve. Y el ser fiel a aquel que te mira donde quiera que estás, cuesta esa fidelidad, pero trae una exaltación maravillosa a Dios, trae una exaltación gloriosa delante de Dios. El poder abnegarse uno, o sea, negarse a sí mismo. El que quiera ser mi discípulo, dijo Cristo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso cuesta un sacrificio. El tener que negarme a lo que yo quiero y hacer lo que no quiero, pero debo de hacerlo porque es lo que Dios me manda. Y tomar mi cruz, mi carga, mi lucha y caminar en pos de Cristo.
mi ofensa, mi agravio, me maltrató, me insultó, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero Señor, lo pongo en tus manos, te bendigo, Señor. Tú serás, Señor, quien tomarás el control de eso, mi Rey. Cuando comienzas a abnegarte para hacer la voluntad de Dios, levantas en alto el nombre del Señor, honras a tu Rey, bendices a tu Dios y agradas a Dios de una manera maravillosa. La abnegación, la humillación delante de su presencia. Dios dice su palabra que no resiste, que no desecha un corazón contrito y humillado. ¿Quieres tocar el corazón de Dios? ¿Quieres conmover el corazón de Dios? La humillación delante de su presencia. No hay otra cosa como ella. Es un sacrificio maravilloso. Pero a esta carne no le gusta humillarse, no le gusta doblegarse, no le gusta esforzarse y todo lo quiere fácil, sencillo y a la ligera. Pero humillémonos delante del Señor. Y dice el Señor: el que se humilla delante de mí será enaltecido, será bendecido. Dios mira de lejos a los soberbios, pero de cerca a los humildes. Aleluya. Es a los que bendice, es donde se glorifica el Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, no digamos el perdón, tantas ataduras, tantos estorbos, tantos daños físicos y emocionales y espirituales que hay por la falta de perdón. La falta de perdón. La falta de perdón al prójimo, la falta de perdón a sí mismo. Hay gente que le cuesta menos perdonar al prójimo que perdonarse a sí mismo. Es que yo no puedo perdonarme por lo que hice. Y les cuesta. Y eso ata a la persona. Es una manipulación del enemigo. Dios ya te perdonó, ahora perdónate a ti mismo. Perdona a tu prójimo para que seas libre verdaderamente y no haya atadura que pueda detenerte, que pueda encarcelarte. Vamos avanzando un poquito rápido, el tiempo ya se nos fue. El fruto de labios solo es genuino cuando es respaldado por lo que hay en el corazón. El fruto de labios, decía, ofrezcamos siempre 2 sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios. Fruto de labios: Señor, eres grande. Señor, te glorificamos y te magnificamos. Señor, te exaltamos por la obra redentora que has hecho. Levantamos muy en alto tu nombre. Ese fruto de labios, para que sea genuino y auténtico, para que realmente levante el nombre del Señor en alto de una manera auténtica, tiene que ser respaldado por lo que hay dentro del corazón. Cuando solamente es un fruto de labios sin un respaldo de algo genuino en el corazón, se oye vacío, se siente vacío, se percibe vacío y no se percibe ningún beneficio de aquello. No importa cuán hermoso sea el fruto de labios, no importa cuán bonita alabanza cantes o qué bonitas palabras digas o qué bonita oración recites, si no hay un respaldo de lo que dices, del fruto de labios, respaldado por lo que hay en tu corazón, ese fruto de labios sonará hueco y no surgirá un efecto real. El fruto de labios tiene que ir acompañado, respaldado por lo que hay en el corazón, así como la fe es lo primero que respalda el fruto de labios. Declaramos algo porque lo creemos. Hay fe que respalda ese fruto de labios. El fruto de labios tiene que ir respaldado por la justicia que hay en el corazón, el anhelo de obrar justamente, de honrar a Dios, de honrar al prójimo, la santidad, el deseo de agradar, de honrar a Dios, de vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Cuando eso está en el corazón genuinamente, el fruto de labios fluye como un aroma agradable, como un sacrificio vivo delante de la presencia del Señor. Es un olor grato, es un sacrificio vivo, hermoso y maravilloso delante del Señor. La fe, la justicia, la santidad, la verdad de Dios en nosotros. La verdad, caminar en verdad, no en mentira, no en engaño, no en hipocresía, no en apariencia, no en nada de eso.
sino en verdad, genuinamente, en integridad. Entre más hay eso en tu corazón, el fruto de labios que brota de ti tendrá un poder, tendrá un peso, tendrá un peso de gloria que levantará el nombre del Señor muy en alto y que provocará bendición maravillosa sobre tu vida de una manera muy especial. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa oportunidad. En otras palabras, esto tiene que ver con lo que hay en el corazón, nuestras acciones, nuestro corazón y nuestras acciones, es decir, el corazón y las acciones, lo que hay acá y lo que estamos hablando, proclamando, fruto de labios que confiesa su nombre. Veamos rápidamente, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra. Solamente les voy a leer estas escrituras rápidamente debido a que el tiempo nos está ganando y quiero, ¿verdad?, que nos llevemos esto. Si puede anotarlas, anótelas. Marcos 7, capítulo 7, versículos 6 y 7 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, cuando hablamos de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿qué quiere decir? Que el Señor mira y es importante que vaya de la mano lo que dicen nuestros labios con lo que hay en nuestro corazón. Por eso le decía, el sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre, no solamente tiene que ver con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que declaramos, con lo que cantamos, con la oración que hacemos o lo que decimos con nuestros labios, sino con lo que hay en nuestro corazón. Para que no se cumpla esta palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No tendrá efecto aquello que estaremos haciendo. ¿Cuál es el peso de tus palabras? ¿Cuál es el peso de tus acciones? ¿Cuál es el peso de tu oración, de tu adoración? Lo que hay en tu corazón, eso es lo que determina el peso de tus palabras, el peso de tus acciones. O sea, si en mi corazón hay una fe genuina, hay una integridad, hay una honestidad, hay una sinceridad, si en mi corazón hay una santidad, el anhelo de honrar y agradar a Dios, si en mi corazón hay justicia, si en mi corazón hay verdad, todas esas palabras que hable, todas esas acciones serán movidas, serán de alguna manera influenciadas por lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en mi corazón hay esa justicia, esa verdad, esa santidad, esa fe, entonces todo lo que hablo, todo lo que hago, mi oración, mi adoración, mis palabras, mis acciones, irán influenciadas y movidas por lo que hay en mi corazón. Pero si en mi corazón solamente hay cosas superficiales, si en mi corazón solo hay religión, tradición y costumbre, si en mi corazón solo hay apariencia y no hay realidad ni verdad, ¿qué podrá salir que agrade a Dios verdaderamente? ¿Qué peso habrá en nuestras palabras y en nuestras acciones? No habrá peso de gloria, peso de bendición, peso de aún respuesta y recompensa de parte de Dios. De la manera como yo honro el sacrificio del Señor, es lo que venimos diciendo, es lo que determina el poder, la bendición que obtenemos de parte de Él. Entonces es importante el compromiso y el cumplimiento de nuestras palabras. Nuestras palabras sin compromiso, sin cumplimiento, son una falta de honra delante de Dios. Entre más compromiso tienes con la palabra de Dios, entre más cumplimiento te propones darle en tu vida a esa palabra, más peso de honra habrá delante de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, acciones, palabras, todo lo que realizamos. Veamos rápidamente qué dice este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el problema de el no tener compromiso con la palabra, del no determinar en nuestro corazón darle cumplimiento, que si no somos hacedores de la palabra y solo somos oidores, terminaremos engañándonos a nosotros mismos. Vea lo que dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Nos vuelve a hablar de lo mismo. Cuando hay peso en el corazón, tiene que haber la fe y tiene que haber la acción, las obras. Tiene que haber el complemento para que pueda ser algo genuino, auténtico, no poseer una fe muerta, una fe solamente de palabra, pero no hay nada en el corazón, no hay una evidencia, no hay algo que influencie nuestras palabras, porque en el corazón, si no hay una fe genuina, entonces nuestras obras van a ser solo apariencia, solo van a ser fantasía. Para que sea algo auténtico, tiene que ser una fe genuina que produzca obras que glorifiquen a Dios, que produzca, como decía el escritor de los Hebreos, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. El sacrificio de alabanza, dijimos, es algo que nos cuesta, es algo que tiene peso, es algo que realmente agrada a Dios y levanta el nombre del Señor en alto. Las acciones que hacemos honrando a Dios glorifican a Dios de una manera muy especial. Veamos, y terminando, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Oiga lo que dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí miramos precisamente esto. El versículo 1 nos habla de que hay un ruego de parte de Dios, de no menospreciar las misericordias de Dios. Dice, y que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro diario vivir. Entonces habla de presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y lo complementa el versículo 2 cuando dice, no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa perfecta voluntad de Dios, ser hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos encontrar esa perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta? Tenemos que, primeramente, como venimos diciendo, tenemos que aprender a honrar la palabra del Señor con un compromiso, no tomándola a la ligera, no aprendiéndola para contender, no solamente para saber más, sino para tener un compromiso con ella. Y no solamente un compromiso, sino determinar en nuestra vida, proponernos darle un cumplimiento en nuestra vida. Solamente cuando el propósito de nuestro corazón es tener compromiso con Dios y darle cumplimiento a su palabra, es como nos encaminaremos cada día más y más al centro de la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no hay persona que honre más a Dios, que engrandezca más a Dios, que exalte más a Cristo, que levante más en alto su nombre y su sacrificio, que la persona que se encuentra en la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la mejor manera de levantar el nombre del Señor en alto, aleluya. Esa es la mejor manera de honrar el sacrificio de Jesús.
No hay otra manera mejor que esta, sino de encontrarnos con la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a encontrarme con ella? ¿Dónde me la topo? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Muy sencillo. No tomes a la ligera la palabra de Dios. Comprométete con ella. Proponte darle cumplimiento a esa palabra y verás la gloria de Dios. Solo esas dos cosas te llevarán a la voluntad de Dios. Si te comprometes con la palabra, no como que una predicación más, un pasaje más, si esto dice la Biblia. No. Esto es para mí. Dios me habla a mí, Señor, es conmigo el trato. A mí me lo dices. Es un compromiso conmigo, Señor. No puedo ignorar, no puedo simplemente tomar ligeramente aquella palabra. Quiero un compromiso con esa palabra. Eso es lo primero que te lleva a la perfecta voluntad de Dios. Segundo, el darle cumplimiento a esa palabra. Proponernos: quiero ser hacedor de la palabra. Quiero darle cumplimiento a la palabra en mi vida. No solamente quiero leerla y que se oiga bonita. No solamente quiero predicarla y que se oiga bonita. No solamente quiero cantarla y que se oiga bonita. No quiero solamente hablar de ella y que se oiga bonita. Quiero darle cumplimiento en mi vida y levantaré muy en alto el nombre del Señor sobre mi vida. Aleluya. Sobre mi vida. Para eso, para darle ese cumplimiento, para entrar en ese compromiso con la palabra y darle ese cumplimiento, no es fácil. Tengo que presentar mi vida, mi cuerpo, como un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacrificios vivos son los que cuestan más, son los que duelen más. Son las acciones que glorifican a Dios más cuando van acompañadas de un corazón agradecido para con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Los sacrificios vivos son los que cuestan más y duelen más porque son vivos. O sea, un sacrificio muerto, por así decirlo, el querer ofrecer un animalito muerto que ya murió, cortarle su cuello, degollarlo, si ya está muerto, no siente, no le duele. Pero no se ofrecen animalitos muertos, se ofrecían animalitos vivos. O sea, se tomaba el animalito vivo. No se decía: bueno, pues se me murió un cordero, pues ese que se me murió, vamos a presentárselo al Señor y ofrecérselo como un sacrificio. Bueno, algunos sí lo hacían en el tiempo pasado. Y Dios reprende al pueblo de Israel en Malaquías diciendo: ustedes me traen el cordero manco, el ciego, el defectuoso, el que no sirve, el que está enfermo, ya se va a morir. Y dicen: pues de que se muera, a ofrecérselo al Señor, mejor se lo ofrecemos al Señor, ¿verdad? Y decían: ofréceleselo a tu príncipe, a tu rey, a tu presidente, a tu gobernador, a ver si le agrada mucho lo que le estás dando. Si a ellos les das lo mejor, ¿por qué no darle lo mejor al Dios altísimo, al Dios de la gloria, al Dios que nos redimió, que nos salvó, que lo dio todo por nosotros? Dárselo todo a Él. Entonces, los sacrificios vivos: presenta tu cuerpo, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es nuestro culto racional, nuestro diario vivir. Ese es el sacrificio, esa es la obediencia, esa es la fidelidad, esa es la abnegación de la que estamos hablando, esa es la humillación, ese es el perdón. Lo que nos cuesta, lo que nos duele, ofrecerlo, presentarnos como un sacrificio vivo. Señor, no me gusta esto que me pides. Señor, me duele mucho esto que me dices que haga. Me cae tan mal aquella hermana y tener que buscarla. No, Señor, no sabes lo difícil que es para mí eso, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que nos cuesta más, lo que nos duele más hacer, es un sacrificio vivo, que será agradable al Dios de los cielos y exaltará, levantará muy en alto al Señor Jesús sobre tu vida y provocará que bendiciones grandes y hermosas vengan de igual manera sobre tu vida. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa tarde.